vamos a analizar y revisar el nuevo Minios 11 Pro 2025 creado por el youtuber Daniel Rodríguez. Como vemos, ya tenemos la máquina virtual de VMware 17 Pro ya preparada para analizar este sistema operativo interesante. Escogemos Español España, damos en siguiente y damos en instalar. Recuerden que esta ISO está basada en Windows 11 24H2. Vamos a darle, no tengo clave del producto. Está basada en Windows 11 24H2 en las últimas versiones de Windows 11. Requisitos mínimos del sistema de esta máquina virtual la estamos corriendo en el día de hoy con 4 GB de memoria RAM y un procesador compatible con 2 núcleos y 2 hilos. Esas serían las recomendaciones mínimas para la instalación de este sistema. Aclarar también la importancia de instalar este Minios 11 Pro 2025 con un disco duro SSD. Ya no es recomendable que estas versiones de Windows 11 más modernas las instalen en discos duros mecánicos HDD. La velocidad de lectura y escritura es muy baja en los discos duros HDD y se hace necesario la inclusión de discos duros SSD o mucho mejor aún de discos duros NVMe Ultra M2. Recuerda que si te gusta este tipo de sistemas, si has instalado Minios alguna vez, puedes dejar tu like. Ya estamos por el 70%. Importante hacer la instalación de Windows sin conexión a internet. Daniel Rodríguez, creador de Minios, lo ha dicho en muchas ocasiones, para que el sistema no se actualice durante la instalación. Recuerde que es un sistema que se le ha hecho modificaciones y la actualización mediante Windows Update no es recomendable, ya que entrarían archivos de actualización del sistema que rompería un poco con la optimización que ha hecho Daniel en este Minios 11 Pro 2025. Entraremos en lo que sería la configuración del propio Windows 11. Nos sale la región, vamos a dejarlo en España, español, lo dejamos, decimos que sí. Agregar distribución al teclado, le damos en omitir. Nos dice que conectar en una red. Vamos a decirle que no tengo internet de momento. El nombre, vamos a poner el nombre del canal. Contraseña lo vamos a dejar así tal cual de momento. Vamos a poner que no siempre, ya que no queremos enviar ninguna información adicional a los servidores de Microsoft. Vamos a decir que no siempre. Y ahora vamos a esperar a que configure todo lo que hemos realizado. Una vez que terminemos de configurar todo lo que sería las características propias de la ISO de Microsoft, nos debería llevar a lo que sería el Minios Toolkit, que es el asistente de optimización del proyecto de Minios. Y ahora ya estaría cargando, como les había dicho, para comenzar lo que sería el Minios Toolkit. Y ahora, después de instalar el sistema, nos sale como siempre el Minios Toolkit en su versión 7.3. Aquí nos sale un cartel que nos dice que algunos programas antivirus pueden generar alertas de falsos positivos con los programas que se encuentran en el menú extendido. Y también nos dice que las optimizaciones, actualizaciones y cambios significativos se encuentran integrados en la propia ISO del sistema, sí, directamente en el sistema. Aquí, si deseamos, podemos darle en omitir y simplemente no vamos a recibir ninguna optimización por parte del Minios Toolkit al sistema como tal de Minios. Pero en mi caso yo siempre le doy comenzar porque estas optimizaciones son buenas. Son buenas. Y como son gratuitas también, pues hay que hacerlas. En este caso nos dice el tipo de equipo. Nos da la opción de escoger si tenemos un equipo de escritorio o si tenemos una laptop o un ordenador portátil. En este caso vamos a dejarlo en equipo de escritorio. Y abajo nos dice el tipo de optimización. Vamos a escoger la segura, que siempre Daniel la recomienda, porque la beta puede incluir algún tipo de reducciones de servicios si es un poco más agresiva. Entonces yo les recomiendo, al igual que Daniel, su creador, recomienda que escojan la segura. Eso es en la zona izquierda. En la zona derecha nos va a salir la instalación de DirectX, menú extendido, Visual C++ y el menú de inicio clásico con el software Status Back, que a mí me gusta, en lo particular me gusta mucho, más incluso que el menú de inicio del propio Windows 11.
El DirectX y los Visual C++ son prácticamente indispensables en el sistema para que funcione de una forma correcta. Y el menú extendido lo pueden instalar o no de forma opcional si lo desean. El menú extendido tiene muchas herramientas, está muy bueno. En mi caso yo lo dejo todo siempre y doy en continuar. Pero ustedes, tanto el menú extendido como el menú de inicio clásico, queda de forma opcional según los gustos del usuario. En mi caso yo voy a dar continuar porque sí me gusta instalarlo todo. Ahora nos sale lo que sería la configuración general. Depende de todos los datos que hemos integrado en el asistente. Ya nos sale la opción para finalizar, nos sale el acerca de, obviamente que está desarrollado por Daniel Rodríguez, su creador, y le damos en finalizar y ahora el sistema se debería reiniciar preparándose para su primer inicio. Lo tendremos que esperar a que el sistema ya inicie. Lo primero que nos sale sería esta pantalla de bienvenida donde tenemos primeramente tres apartados. Tenemos el apartado de comunidad, donde tenemos las redes del proyecto, Discord, Telegram y Facebook. Tenemos las redes personales de Daniel, como serían el Twitter, el Instagram y otras redes, así como los canales, ya sea Daniel Rodríguez, Mr. Duffy y D-Projects. Tenemos en la zona inferior todas las características y el funcionamiento de nuestro hardware en tiempo real, ya sea la CPU, la RAM y nuestro disco duro. Tenemos varios accesos directos en el escritorio, como sería a este equipo, papelera de reciclaje, navegador Microsoft Edge, una carpeta de Delta Pro y la bienvenida que ya habíamos visto. Vamos a irnos ahora a lo que sería el origen de este sistema, escribiendo el comando winver. Y veríamos, como ya les había adelantado, que este Minios 11 Pro 2025 estaría basado en Windows 11 versión 24H2. Concretamente la build 26100.2605. Es una de las últimas versiones de este sistema operativo de Microsoft. Nos vamos a ir ahora a ver los administradores de tareas para ver el funcionamiento en etapa de reposo. Vemos que tenemos 15 procesos en segundo plano, 14 bajo ahora. Excelente para un sistema basado en Windows 11. Excelente, 14 procesos en segundo plano estaría muy bien. Si nos vamos al rendimiento, vemos que la CPU se encuentra de un 2, ahora bajó un 1, 1 o 2%. Excelente, con picos ahora de 10, pero baja al 2%, a 4, de 2 al 4%. Y memoria RAM estaríamos usando 1.2 GB de 4 GB posibles que tenemos en esta máquina virtual. Recuerden que este rendimiento se realiza en máquina virtual con 4 GB de memoria RAM y un procesador de 2 núcleos y 2 hilos. En máquina física estos datos pueden cambiar, pero de esta manera pueden tener una idea de cómo funciona este sistema operativo de Minios 11 Pro 2025 en una PC con estas mismas características. Así que en cuanto a rendimiento, en reposo estaría muy bien este Minios 11 Pro 2025. Vemos que tenemos acá abajo, tenemos el apartado de noticias. Obviamente tengo ahora mismo la red, no la tengo puesta porque instalé sin red. Y tenemos acá abajo también la tienda de Microsoft. La tenemos acá también. Vamos a poner la red para probar lo que sería la instalación de aplicaciones desde la tienda de Microsoft. Vamos a conectar la red. Aquí tendríamos lo que sería las noticias y todo con respecto al Windows 11. Y vamos a entrar a lo que sería la Microsoft Store, que viene incluida en este Minios 11 Pro 2025. Y vemos que la tienda de Windows abre sin ningún tipo de problema. Actualizada, la última versión y sin problemas. Como siempre, vamos a ver si instalamos alguna aplicación. Vamos a instalar WhatsApp, que muchos usamos la aplicación de WhatsApp. Vamos a ver si se puede instalar desde la tienda sin problemas. Vamos a ver donde dice obtener para ver si se descarga este sistema. Ya se descargó lo que sería el WhatsApp. Le damos en abrir y vemos que el WhatsApp abre sin problema. Así que podemos descargar cualquier tipo de programas desde la tienda de Microsoft en este
Mini OS 11 Pro 2025 sin ningún tipo de problema. Vamos a irnos a lo que sería el explorador de Windows. El explorador de Windows nos dice que esta ISO pesa 4.21 GB. Es decir, que si vas a hacer una memoria booteable, ya que es compatible con Rufus y con Ventoy, si vas a hacer una USB booteable, te recomiendo que uses una memoria USB de 8 GB de capacidad, como mínimo, para poder hacer la memoria USB booteable y puedas instalar este Mini OS 11 Pro 2025. Si nos vamos al disco local C, damos en propiedades, veríamos que este Mini OS 11 Pro 2025 estaría ocupando 13.4 GB de espacio en disco. Un espacio notable debido a que incluyen actualizaciones, se incluyen aplicaciones que vamos a ver más adelante. Así que 13.4 para un Windows 11 estaría muy bien, estaría de forma correcta. Vamos a irnos, ya que estamos acá, al panel de control para ver las aplicaciones de este Mini OS 11 Pro 2025. Y en este caso tendríamos las aplicaciones siguientes: conexión a escritorio remoto, navegador Microsoft Edge, Microsoft OneDrive, los Visual C++ de 2005 a 2022 y el Start Back para el menú inicio, que sería este de acá, que es el menú clásico, menú de inicio clásico al estilo Windows 7, y que a mí particularmente me gusta más que el menú de inicio oficial de Windows 11. Eso es en cuanto a programas se refiere. Si vamos a las actualizaciones, vemos que tenemos 5 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Las 5 actualizaciones que Daniel considera que son las necesarias para que funcione este sistema de forma correcta. Vemos que el sistema ya incluye NetFramework 3.5 y 4.8, como no podría ser de otra manera. Características multimedia, compatibilidad API para compresión diferencial remota, componentes heredados, imprimir en PDF sin problema, servicio de impresión y documentos, el SMAB de Direct, Windows PowerShell 2.0 y la carpeta de cliente. Es decir, trae todas las características para que el sistema funcione en cualquier PC sin ningún tipo de problema, mientras la PC cumpla con los requisitos de hardware establecidos para correr un sistema moderno basado en Windows 11 24H2. Nos vamos a ir ahora a lo que sería la configuración para ver un poco la configuración de este Mini OS 11 Pro 2025. Al abrir la configuración nos sale en la parte superior un cartel que nos dice que tenemos que ponerle medicina a este Mini OS 11 Pro 2025. Ustedes saben a lo que me refiero de ponerle medicina. Cuando ustedes instalan Windows, antes de poner drivers, antes de poner programas, se le debe poner la medicina. La medicina se le puede poner de forma alternativa o de forma legal y oficial. Ya el usuario sabrá cómo se la pone, pero debe ponerle medicina al sistema para que todas las características, todas las configuraciones funcionen de una forma correcta. Si nos vamos a las aplicaciones, ya habíamos visto en el panel de control, pero además de esto, aquí veríamos aplicaciones propias del sistema que se incluyen, como por ejemplo asistencia rápida, el bloc de notas, la calculadora, la cámara, centro de opiniones, el tiempo, que ya lo hemos visto, extensión de multimedia web, la aplicación de fotos del sistema, grabadora de sonido, herramienta recortes, Microsoft 365, que es la versión online de Microsoft. Ya vimos el Microsoft To Do, las notas rápidas, la aplicación de Outlook para nuestros correos, el Paint, el Power Automate, el reloj de Windows, el reproductor multimedia de Windows 11, el solitario, la terminal de Microsoft y las aplicaciones de Xbox. Y aquí, que no veo que también lo incluye, que lo habíamos visto, es la Microsoft Store o la tienda de Microsoft, que ya vimos que funciona sin ningún tipo de problema. Si nos vamos a privacidad y seguridad y vamos a seguridad y abrimos
obviamente nos va a salir un error porque Daniel siempre ha dicho que los Minions él no le pone Windows Defender. Es decir, si eres de los que busca y prefiere Windows Defender como antivirus predeterminado, Minions no va a tener nunca Windows Defender. Así que solo para que lo tengas en cuenta si eres un usuario que usa el Windows Defender como antivirus predeterminado del sistema. Y como vemos también de igual manera no tenemos actualizaciones del sistema. Así que las actualizaciones, las 5 actualizaciones que les había mencionado con anterioridad y que vimos hace 2 minutos, son las 5 actualizaciones que Daniel considera que son las necesarias para que funcione este sistema, ya que no se va a poder actualizar. Lo que les había dicho, sistemas modificados, se realizan modificaciones, valga la redundancia, para lograr un mejor desempeño y un mejor rendimiento. Y si se actualizan y entran procesos y nuevos archivos mediante Windows Update por parte de los servidores de Microsoft, lo que haría sería como que entorpecer un poco ese liteado, esa modificación que ha hecho el creador para que el sistema funcione de manera fluida. Rompería un poco con el trabajo realizado. Y entonces es mejor, algunos creadores, incluyendo Daniel Rodríguez, lo que hacen es que eliminan esa opción de Windows Update para que el usuario no rompa todo el trabajo que él ha realizado. Eso es con respecto a actualizaciones, Windows Defender, características propias del sistema, en fin. Ya quedaría por ver el menú extendido del sistema, que por ejemplo si damos clic derecho en el escritorio, tendríamos lo que sería el menú del sistema, donde tendríamos primeramente las redes del proyecto de Daniel Rodríguez. Es decir, tendríamos las redes personales, como la web, X, Instagram y todas las redes de contenido, Daniel Rodríguez, Mr. Duffy de Project, y las redes de soporte del proyecto de Minions, como serían Facebook, Telegram y el Discord. Si bajamos, tendríamos los distintos planes de energía para establecerlos con un solo clic, ya sea alto rendimiento, equilibrado y economizador, así como las diferentes opciones de energía. Pero si damos clic derecho, dejamos la tecla Shift presionada del teclado o mayúsculas, la dejamos presionada y damos clic derecho, tendríamos este menú de acá, que sería para personas que son ya antiguas con el proyecto de Minions, sería lo que se llama el menú Delta, que es este que tenemos acá, que se activa dejando la tecla Shift presionada del teclado más el clic derecho. Y tendríamos muchas herramientas, tales como, primeramente, herramientas del sistema, que son accesos directos a cuestiones propias del sistema, ya sea administrador de equipo, administrador de tareas, símbolo del sistema, editor del registro, todas las tareas, programas y características, administrador de dispositivos, el mcconfig, los servicios, el panel de control, las conexiones de red y vaciar papelera de reciclaje. Después tenemos herramientas variadas, con muchas herramientas, eliminar temporales, compatibilidad para Windows 11, eliminar menú extendido, reconstruir caché de iconos, en fin, muchas herramientas variadas. Herramientas para discos, lo que sería el Defraggler, el SSD Tweaker, el Crystal Disk Info, el Crystal Disk Mark, analizador de espacio y el Minitool Partition Wizard. Después tendríamos herramientas gamer, tenemos el Alfares, el Bandicam, el Umpar CPU, el Throttle Stop y el Timer Resolution. Después tendríamos herramientas para mejorar las redes. Sería el NetScan, el Wi-Fi Guard, el DNS Jumper, el Siphon, el TCP Optimizer y el SimpleWall. Después tendríamos herramientas para drivers, para la instalación de drivers, en este caso, como el 3D Chip, el Snappy Driver de forma online, un video para instalar los drivers oficiales y los sitios web para instalar esos drivers oficiales, ya sea el sitio web oficial de AMD, el sitio web de Nvidia y el sitio web de Intel. Según el gráfico que tengas en tu PC, ya sea tarjeta dedicada como Nvidia o AMD o tarjeta integrada en la CPU como sería Intel.
Y después tendríamos información del sistema con programas como el System Info, el AIA64 Extreme, el Open Hardware Monitor, el GPU-Z y el CPU-Z. Todos estos programas, les repito, se activan dejando la tecla Shift presionada más el clic derecho. Sería el menú Delta con todas estas herramientas completamente gratis. Y esto sería a grandes rasgos este Minios 11 Pro 2025 en su última versión. Algo que quieran acotar, algo que me quieran decir al respecto.